Esto es UNLAM Podcast. Información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez tus oídos son los protagonistas. UNLAM Podcast, una producción de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, edición especial. La guerra, el caos y la oscuridad más absoluta y total en la que se puede encontrar una persona. A lo largo de la historia hubo muchos tipos de guerra, como fue la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, pero ahora nos encontramos en otro tipo de guerra, la guerra cognitiva. En esta guerra no se utilizan armas. En esta guerra, nuestra mente es el campo de batalla y cada persona es un arma. Vivimos en la era de la posverdad. Fue la palabra del año en 2017, según el prestigioso diccionario de Oxford. La posverdad pone los sentimientos por sobre los hechos. Todo es relativo. Se inventan historias todo el tiempo. Ya no existe la verdad. Las fake news toman protagonismo, generando sentimientos en la gente que finalmente perduran en el tiempo y no pueden ser contrarrestados ni siquiera con la más cruda realidad. Y es en esta era donde ser periodista y comunicador es un desafío como nunca antes lo fue. En este episodio reflexionaremos acerca de todos estos temas, expuestos por Karen Marón, reportera de guerra argentina, en el marco de los EPEX 2023. Soy María Braga y esto es UNLAM Podcast. Karen se desempeña como corresponsal de guerra independiente desde hace más de 20 años. Fue nombrada entre las más influyentes del mundo por la Asociación contra la Violencia Armada. El encuentro comenzó con la búsqueda de una definición del concepto de corresponsal de guerra. Para hacerlo, se apoya en el autor polaco y narrador Ryszard Kapuscinski. Kapuscinski dice que somos visitantes. Somos visitantes y somos etnógrafos, somos antropólogos. El estar con la gente y... A ver, yo no voy a un campo de refugiados y digo, ¿dónde? A ver, quiero una entrevista. Que eso es lo que generalmente pasa. Y voy a decir lo siguiente, yo hablo por mí. Yo soy Karen y yo voy a hablar como yo hago periodismo. El independiente es el que tiene que darle el giro diferente. Si no, para el diario es mucho más barato compro algo de agencia, PR, Reuters, lo que sea. Inclusive para el que es full staff, o sea, tenemos el independiente, el que recibe una asignación, los assignments, es decir, el medio te contrata por un conflicto determinado o por un contrato determinado, y el full staff, que es el planta permanente. Entonces, el que es full staff, bueno, si un día no puede escribir, no puede escribir. El independiente no solamente tiene que necesita recursos porque paga todos sus gastos, sino que además tiene que marcar la diferencia. El primer concepto es claro. Se marcan dos formas básicas de cómo llevar adelante esta profesión. Por un lado, viviendo en el lugar del conflicto y tratando de transmitir lo vivido en primera persona. Visibilizar aquello que no puede ser visto a miles de kilómetros de distancia y que muchos no quieren que se vea. Y por otro lado, haciendo turismo bélico o periodismo de hotel. Está hablando del periodismo de hotel. Entonces había periodistas que le daban el grabador, supongamos, cualquier dispositivo, al fixer. ¿Saben lo que es un fixer? O el fixer es el traductor local. Es el traductor, el chofer. Nosotros decimos fixer, es como el arreglador, ¿no? Entonces el productor local, el traductor, al chofer le decimos fixer. Entonces se quedaba en el lobby del hotel, el periodista, inclusive hay ejemplos nacionales, y le daba al amigo de mi traductor, mi querido Samir, el dispositivo para grabar y hacer una entrevista en X lugar. El que había hecho la entrevista no era el periodista, pero el periodista escribía toda una crónica. No les puedo explicar. Yo no había ido a Irak, decía, wow, ¿dónde quedará esa calle? Alhambra, y quedaba atrás del hotel, del Palestine. O sea, entonces ahí se me ocurrió el término turistas bélicos. Me pongo el casco, el chaleco y me saco la selfie. Que estas dos formas de ser corresponsal de guerra puedan coexistir solo es posible en el contexto de un mundo en el que la posverdad,
muchas veces, sobrepasa en sus efectos a la realidad que viven miles de personas. Chicos, no es posverdad, es mentira. Posverdad no existe. Sí, le van a hablar de la posverdad. Posverdad es mentira, es una mentira. Dijiste una mentira y fue tan bonito el término para algunos, claro, porque les conviene. La posverdad es mentira. Entonces también es una mentira cuando, bueno, alguien puede ser un enviado especial y fue enviado a un conflicto, pudo ser enviado a un post-conflicto, a una crisis, a unas elecciones. Es un enviado especial. Yo les pido, les ruego, les suplico que vean historias de corresponsales que han perdido sus vidas, o compañeros míos, como Magineras del periódico de Cataluña, que estuvo 1 año y medio secuestrado en Siria por el Frente al-Nusra, o muchos otros corresponsales. Entonces, pido respeto por todos ellos y siento que cada vez que alguien se autodenomina de una manera, sin haber hecho ni el esfuerzo, ni el sacrificio, ni tener la convicción, está faltando el respeto, no solamente a los que lo son, sino también a las víctimas de la guerra, porque acá voy a ser muy extrema. Cuando estos turistas bélicos van a los conflictos y mienten, están lucrando con la sangre de los inocentes. Y eso yo lo siento, pero no. Mientras tenga vida y pueda seguir escribiendo y hablando, lo voy a decir. Porque están lucrando con la sangre de los inocentes. Porque mientras vos te pones un casco y un chaleco y te sacás la foto, del otro lado o alrededor hay niños, todos están sufriendo. ¿Sí? No quiero especificar, o sea, porque yo me dedico mucho a los niños, que para mí es algo muy fundamental en mi vida. Pero se lucra con la sangre de los inocentes cuando se dice que se es algo que no se es por satisfacción o por ego propio. Mientras algunos se encargan de montar grandes escenografías para que su historia sea más creíble y se distribuya al instante gracias a los algoritmos de las redes sociales, aquellas personas que deciden seguir el camino de la verdad sufren las consecuencias físicas y psicológicas de enfrentarse a situaciones que definitivamente los marcan para siempre. Son muchas diferentes etapas, porque además de ser muy chiquita y tuve que ir aprendiendo. No sabía protegerme, no tenía idea cómo protegerme, sobre todo psicológica y emocionalmente. Por eso, en el 2004-2005 me detectaron algo que se llama síndrome postraumático de guerra, que ahora se llama síndrome traumático de guerra. Trauma significa herida. Entonces, como yo voy a un conflicto, abro la herida, voy a otro conflicto, abro la herida, voy a otro conflicto, abro la herida. ¿Esto significa que que le suceda a todos? No, también dependerá del aparato psíquico, emocional, de la sensibilidad del ser humano. Hay gente que se cierra más, que se vuelve más insensible, cosa que a mí antes me perturbaba mucho, me impresionaba. Entonces, cuando yo no sabía que tenía estrés postraumático de guerra, lo único que sabía es que volvía y lloraba mucho y me aferraba a muchas imágenes de lo que había visto. Sobre todo me pasó en la primera instancia de una niñita en Irak, Samira, que me la quisieron dar su abuela, pero como yo no era ni iraquí ni musulmana, entonces cuando volví a mi casa sentía mucha angustia porque yo tenía la intención de salvar a alguien y no podía, y Samira estaba conmigo todo el tiempo. Entonces me sentía muy culpable y no había nada que lo pudiera solucionar. Y me pasó también con otros niños huérfanos en Irak y en otros lugares. Cuando uno va a una clase preparatoria de estrés postraumático, te dicen vas a tener este síntoma, este o aquel. Son muchos, desde no dormir, está la hipervigilancia, está el tema de los sonidos, y ha traído muchas consecuencias a los periodistas que cubren guerras durante largo tiempo. Hay muchos suicidios, hay mucho alcoholismo, hay consumo de drogas, hay neurosis, hay psicosis, en muchos casos. Vivimos en un mundo que se bifurca. Por un lado los hechos, por otro lado lo que los intereses de los poderosos de turno quieren contar acerca de esa realidad. Y del otro lado, una audiencia acostumbrada a contar con información al instante, al alcance de la mano.
El formato le gana al contenido. La realidad se formatea para que sea interesante y consumible. Las fake news son una de las armas más poderosas de la guerra cognitiva y sus efectos repercuten en la vida de todos y todas. ¿Quién me ayuda? Pongan Arma 3, el fantasma de Kiev. Es un videojuego y ustedes lo estaban viendo en televisión como si fuera un ataque real. Porque eso es fake news, guerra cognitiva en su máxima expresión. Y entonces, ¿por qué voy a hablar del tema? Salto un poquito. Lo que ustedes estaban viendo en televisión era un videojuego, Arma 3. Entonces lo presentaron en grandes canales de televisión y hablaban del fantasma de Kiev. Y el fantasma de Kiev, yo lo empecé a ver y hacía, También que yo jugaba en Mortal Kombat, pero no tiene nada que ver. Entonces, quiere decir que a ustedes, en este país lo pasaron en Crónica, en La Nación y no me acuerdo qué más. Yo tengo la recopilación. Y así lo pasaron en muchos otros países. O sea, lo que ustedes estaban viendo era un videojuego. ¿Ustedes están entendiendo la gravedad? Propaganda se llama. Por eso la guerra cognitiva es muy importante. El ejército de propaganda empieza a decir, atacaron el BIM, murieron 300 personas con un misil, 18 misiles rusos. Yo estoy ahí. Cuando yo ya digo que eso no sucedió, está súper viralizado a través del mundo. Pero se nos complejiza mucho más el trabajo profesional. Pero no solo en un conflicto, en cualquier situación. Uno de los desafíos más grandes para esta generación de comunicadores es encontrar su lugar en la guerra cognitiva. Evitar transformarse en el arma de otro. Combatir al ejército de la propaganda. Entonces vamos un escalón más. Ni bombas, ni misiles, ni drones. Vamos por cada una de las personas. Y eso es lo que yo empecé a ver en el último conflicto. Porque además se va a utilizar esto que le hablaba de los sesgos cognitivos, de las creencias, entonces apelan a el cerebro reptiliano, lo más básico. Este es bueno y este es malo. Y este es bueno y este es malo. Y este es bueno y este es malo. Eso es propaganda pura y dura y hay conceptos mucho más complejos. Entonces yo lo creo y lo escribo. Y me convierto, entonces al escribirlo soy el arma de guerra. Mi mente es el campo de batalla y yo soy el arma de guerra. No necesitan disparar un tiro. Pero yo ya, se les hizo inclusive más económico. Porque yo me creo algo y lo replico, y el otro lo cree, sí, y voy aumentando esa desinformación. Entonces, sí, los periodistas o los comunicadores tenemos un desafío. Cambiar el mundo, visibilizar las injusticias para que no ocurran nunca más. Un desafío cada vez más complejo en el mundo de hoy. Un desafío por el que vale la pena luchar. Esto fue un LAM Podcast. Seguinos en Spotify, vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima.